justo este discurso de que no hay racismo, de que no existen pues estos discursos de odio, no, pues no han logrado pues captar un poco como la realidad de lo que sucede allá. Incluso no sé si nos pudieras contar cómo has visto, cómo incide directamente el racismo para que se desate esta nueva ola de protestas que, como dices, pues es la gota que derramó el vaso de todo lo que ha pasado, porque sabemos que pues existen en las periferias, en estos barrios, pues altas tasas de marginalidad y que también pues existe un descontento respecto a eso, porque todas estas personas que incluso ya son de nuevas generaciones como este joven que nacieron en Francia, que son franceses, pero que provienen de África o de otros países, pues realmente no se sienten identificados como franceses, ¿no? O puede haber algunos que no se sientan así. Entonces, ¿cómo influye esto con pues esta nueva ola de protestas y con este descontento social para quienes pues al final de cuentas sí son franceses? Bueno, pues para las personas que nunca han viajado a Francia o, por ejemplo, nunca han estado en Europa, es importante decir que todos los países, en mayor o menor medida, a mi opinión, son racistas con las personas que vienen de fuera. Siempre hay cosas, microracismos, cosas pequeñas alimentados por clichés, por tabús, por desconocimiento a la persona, a otra cultura. Entonces, ya partiendo de la base de que en Europa pues, no está exenta de racismo, en el caso de Francia, como bien decías, hay un problema y es que Francia es un país multicultural, hay mucha mezcla de razas, entonces hay gente que físicamente es árabe, asiática, negra y aún así es francesa. O sea, no hay un prototipo de francés como tal desde hace siglos, creo, prácticamente. Entonces, sí es cierto que hay chavales, como es el caso de Nael, sus amigos o chavales de suburbios, chicos de suburbios, que son tercera generación, segunda, tercera generación de franceses. Y constantemente hay gente que les está diciendo que se tienen que integrar. Y esa es la pregunta que ellos te dicen, ¿dónde me tengo que integrar si yo he nacido en Francia? Nunca he visitado, algunos nunca han salido de Francia. Sus abuelos eran a lo mejor de Argelia o de Marruecos, pero ellos, por X motivo, nunca han visitado el país de sus abuelos. Entonces, ¿dónde se tienen que integrar? Y esa pregunta o esas afirmaciones las llevan escuchando durante mucho tiempo. También, pues esto, por parte de la policía muchas veces, de abusos, de persecuciones, el tema de, por ejemplo, los controles aleatorios en las calles que nunca son aleatorios, siempre es el mismo prototipo de gente. Por ejemplo, los 5 últimos grandes casos de muertes a manos de policías son todo gente racializada. Los 5 mayores casos de muertos a manos de la policía aquí en Francia son gente racializada. Y eso es un hecho. Entonces, cuando ya vas viendo datos y vas viendo que, pues lo que te decía, ¿no? De que los grandes casos de muertes a manos de la policía es gente racializada, que el mayor número de pobreza está en barrios donde el mayor número de personas es gente racializada, gente marginada en muchos casos y demás, te puedes dar cuenta de que obviamente existe un racismo y un racismo sobre todo institucional. Condenar siempre a los mismos, estigmatizar siempre a los mismos. Eso, poco a poco, es un caldo de cultivo. Y al final, casos como el de Nael explotan. El tema de los disturbios de ahora es algo que llevan más de 25 años las asociaciones y los alcaldes de los suburbios denunciando y diciendo. Hace un mes, una treintena de alcaldes de suburbios y de urbes más pequeñas hicieron un artículo conjunto en el periódico Le Monde denunciando, y además fue un artículo hace un mes muy premonitorio de lo que iba a pasar esta semana pasada, diciendo que levantaban la mano, diciendo lo que está pasando en los suburbios es un reloj, una bomba que va a explotar, es un caldo de cultivo, un a fuego lento que en cualquier momento explota. Y,
y Macron parece que no acaba de tenerlo esto en cuenta. Y al final, el caso de Nael ha sido, pues lo que veníamos diciendo, la gota que ha colmado el vaso a muchos años de invisibilidad, de violencia, de abandono. Bueno, ¿qué te voy a contar?